Los invito a abrir sus confesiones si las tienen, y en el día de hoy vamos a continuar con, estamos viendo los atributos de Dios, pero en su confesión en el artículo número 2 de seguro que van a leer que dice de Dios y la Santísima Trinidad, la Santa Trinidad. Yo no la tengo porque me frené para dar de los atributos de Dios o la teología propia todos estos domingos. En el día de hoy he decidido ponerle al sermón cómo predicar el Evangelio con los atributos de Dios. O los atributos de Dios en el Evangelio, si no entiende. Pero el título va a ser así, cómo predicar el Evangelio con los atributos de Dios. ¿Por qué decidí ponerle esto? Porque vuelvo a decir, si usted no conoce los atributos del Dios verdadero, no va a conocer cómo predicar el verdadero Evangelio. Ahora, cuando usted conoce al Dios verdadero, usted va a poder predicar el verdadero Evangelio. O se predica o se le da mucho énfasis a otros atributos de Dios, como Dios es amor, Dios es poderoso para hacerte milagros y sanidades. Son atributos de Dios también. Decir una verdad a media es no decir toda la verdad. Entonces es importante mostrar todo como es Dios. Entonces, yo voy a dar en el día de hoy ciertos atributos y con esto vamos a cerrar. Voy a seguir en este orden: la santidad, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la gracia, la misericordia, el amor y la ira de Dios. En ese orden voy a estar hablando todo enfocado en los atributos de Dios. Por supuesto voy a pasar la inmutabilidad porque ya la estuvimos viendo todos estos domingos. Yo voy a hacer una copia nada más de algunos textos nada más, pero en sí voy a empezar. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la santidad de Dios. ¿Por qué empezar con la santidad de Dios? Quiero que entienda que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y lo hizo perfecto. El hombre no tenía pecado, el hombre estaba, santo significa apartado, entonces el hombre estaba apartado, en el griego, creo que en el hebreo es kadosh. Entonces él estaba apartado, estaba en el Edén, tenía comunión con Dios, gozaba de ese, vamos a decir, de ese beneficio que él tenía antes de la caída. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces es importante entender que como es Dios, Dios es santo, Dios es luz. En Dios no hay pecado o tinieblas, si quieren decirle, como dice 1 Juan 1:5. Entonces es importante entender la santidad de Dios, es lo contrario de todo lo que es el pecado. O sea, en Dios no hay imperfección moral. Debemos entender que Dios es un Dios moral, no es un Dios amoral. Ahora, si Dios Dios creó al hombre a su imagen, entonces el hombre era perfecto y era totalmente perfecto moralmente, era recto, podríamos decirle, era justo. Entonces es importante entenderlo. ¿Por qué le decidí poner cómo predicar el Evangelio con los atributos de Dios? Porque para predicarle a una persona, primero usted debe mostrarle la santidad de Dios, amados. Fíjese, cuando Adán pecó se ocultaba. ¿Por qué se ocultaba? Porque él se vio su pecado, él conocía, dijo, ¿dónde andás, Adán? No es que desconocía, quería que confesara su pecado. Entonces, ¿qué sucede? El hombre buscó, se apartó, se escondió de Dios, tuvo un temor. El pecado tiene temor, sabía que era pecado. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo vemos ahí. Entonces, si usted no puede entender de que alguien no le muestra a usted por medio del Evangelio que usted está mal ante Dios, que en el principio fue creado, que usted nació un pecador. El ejemplo que podríamos ver es Isaías. En Isaías creo que 6:5 por ahí, cuando Isaías ve la santidad de Dios y él dice, ¡ay de mí! O sea, sabíamos que era hombre muerto. ¿Por qué? Porque él, fíjese, era un hombre de labios impuros. Hoy, en el día de hoy, decir malas palabras, chistes así, obscenos, hablar mal, chisme, esos son considerados como pecados que no son tan malos. Pecados son hacer aquellas cosas que son visibles, como matar, adulterar, la infidelidad, cometer fornicación, estar casado. Todos esos pecados son como vistos de alguna forma muy gravosos. Ahora vemos que cuando este profeta Isaías ve la santidad de Dios, que fíjese lo que vio, que eran sus labios. Entonces, fíjese que
es santificado los labios, se saca un carbón, el carbón del trono que representa lo que es Cristo, el altar, y con eso santifica sus labios antes de ir a predicar. Entonces, antes de predicarlo, usted decirle, Dios te ama mucho, tiene un plan maravilloso, las 4 leyes, sos un pecador, hacer estas oraciones, eso no sirve. Usted debe mostrar la santidad, el resplandor de su santidad de Dios. Dios no dijo 3 veces amor, dijo 3 veces santo. Entonces es importante, es un atributo de Dios, una perfección que se muestra en las Escrituras. Es importante que la persona pueda entender que en el principio fue creado la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ahora vamos a ver un poco, mostrarle que nosotros fuimos creados a la imagen. Entonces, Isaías vio ese atributo y se sintió perdido. Ahora acuérdese, hay otro ejemplo como el de Pedro. ¿Nos acuerda cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo, aléjate de mí, soy hombre pecador? Dice. Bueno, lo vio al Señor y dijo eso. Pablo también dice, cuando dice, miserable hombre de mí. Fíjese, todo eso solamente en el capítulo número 7 lo dice Pablo, miserable hombre de mí. Ahora vamos a ver por qué. Fíjese que Pablo, cuando ve eso, es porque él está hablando en el capítulo número 7 de la ley de Dios, la santidad de Dios. ¿Cómo podemos ver la santidad de Dios? Bueno, la santidad de Dios, amado, se refleja en su ley, en su ley. O sea, fíjese que cuando en el Edén Dios le dijo que no comiera de ese fruto. Santiago 2.10 creo que dice que la infracción de un solo pecado nos hacemos culpables de toda la ley. Un solo pecado, fíjese, le dijo Dios, apártate de ahí. O sea, eso es santidad. No te acerques ahí. ¿Y qué sucedió? Adán no quiso respetar eso que Dios le dijo, esa santidad, esa apartarte. El fruto solamente era algo que estaba bajo el pacto de obra, siendo probado él. Y lo que sucede, él violó ese mandamiento de Dios. Y al violar el mandamiento de Dios, Romanos 5.12 dice que el pecado entró ahora dentro de nosotros. Es importante establecer antes de predicarle todo lo otro que Dios es santo y que nosotros nacemos pecadores. Nacemos infractores de la ley porque Adán nos representó a nosotros en el Edén y por tanto nosotros se nos pasó, como la deuda de un padre a un hijo, una enfermedad de un padre a un hijo se le pasa. Bueno, lo mismo pasa, eso se pasó en generaciones, es el pecado. Entonces el hombre es necesario que nazca de nuevo, nacemos pecadores. La ley no tiene nada de malo. La ley dice, si ustedes ven, cuando estuvimos estudiando la serie de Romanos, la ley no tiene nada de malo. La ley dice que justa, santa y es perfecta. Solamente que la ley es como un espejo que nos muestra. Ahora, ¿por qué la ley? Si la ley, podríamos ver, la ley, la santidad de Dios se manifiesta en la ley de Dios. Esto es importante cuando prediquen el Evangelio. Si la santidad de Dios se refleja en la ley, usted debe predicarle de la ley a la persona, no le debe decir que Dios es buena onda y que lo ama mucho. Una parte nada más. Entonces, la santidad de Dios se va a manifestar en la ley. Entonces yo no le puedo mostrar la santidad de Dios a la persona si no le muestro la ley. La ley que es santa, mandamiento santo y justo y bueno, dice Romanos 7, versículo 12. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos y el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Entonces es importante que le mostremos la ley a la persona, lo confrontemos a la persona, a esa persona con la ley, para que puedan ver que Él no es santo, ninguno de nosotros somos santos. Mostrarles si esa persona está guardando los 10 mandamientos. Cuando llega el tercero, seguro que ya la persona no tiene salida de ahí. Mostrarles si alguna vez ha robado, si alguna vez ha codiciado. Si guarda sus mandamientos totalmente, si ama a Dios con toda su mente, su corazón, si ama a su prójimo como a él mismo. Ninguna persona puede hacer eso. Entonces la persona se encuentra que no es santa ante un Dios santo y que Dios va a castigar toda impiedad, porque la santidad, no se olviden esto, está junto. Entiendan esto, la santidad está ligada a la justicia. Y después cuando vemos el último atributo, número 8, que yo voy a hablar de la ira, van a entender esto, que la santidad está ligada a la justicia.
Y estas dos están ligadas a la ira. ¿Por qué? Porque la santidad y la justicia van de la mano y no la van a pasar por alto el pecado. Y la retribución va a ser la ira de Dios para todas aquellas personas que rechazan el mensaje de Dios, el amor de Dios en Cristo Jesús, proveyendo esa salvación en la cruz. Entonces la santidad es importante que la establezcamos primero de entrada a la persona. Es importante. Yo estoy hablando muy redundantemente. No hace falta que estén todos así porque las personas no soportan mucho tiempo. Pero mostrarles rápido decirle, Dios creó todo, el hombre perfecto, el hombre pecó, infringió, y de eso se pasó ese pecado, y vos naciste pecador. Importante es mostrar que Dios es santo, que el Espíritu Santo los guía a llevarlo. Yo lo amplío para que usted tenga más información nada más. Entonces la santidad, ¿dónde la podemos ver? ¿Dónde se reflejó esa santidad? En la cruz se reflejó. ¿Por qué? Porque Dios no pasó por alto el pecado. En la cruz cayó, vamos a decir, esa ira, la justicia. Entonces vemos que Dios es santo. Dios no va a dejar pasar por alto. Proveyó, vamos a decir, a su Hijo amado. Entonces en la cruz podemos ver muchos atributos de Dios. La justicia, la santidad, la ira, el amor. Todos esos atributos están en la cruz. Y uno de ellos es su santidad. Él no dejó pasar por alto y castigó a su Hijo amado. Él hizo propiciación en nuestro lugar, que cayó la ira. No hay expiación si no hay propiciación. La expiación es sacar. Ustedes saben, cuando alguien hace una operación, expía, saca. Bueno, pero primero tiene que haber el castigo, que él aguanta la propiciación de la ira para que después pueda sacarle así expiación a usted. Eso sucedió en la cruz. La santidad es lo que Dios castigó el pecado. Entonces es importante que podamos mostrar eso, cómo Dios, la ira de Dios que vamos a ver el último atributo, cayó en la cruz. Entonces se vio el castigo del pecado, la santidad. Ahí fue, vamos a decir, aplacada, podría decirse, la ira y la justicia de Dios fue justo. Dios, cuando hablamos de santidad, amado, no le podemos decir a una persona, Dios te ama. Eso es antibíblico. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. No es que, y al pecador también, ¿no? Porque el pecado no va al infierno, va al pecador. Entonces Dios odia y castigó en la cruz. Entonces, eso es lo que es santo. Él ama todo su ser, sus leyes, su justicia. O sea, y aborrece todo lo que es contrario a lo de él. Está apartado de todo eso. Sus ojos no ven cosas malas. Entonces eso es nuestro Dios. Él dice así en el Proverbio 3:32, el perverso es abominación del Señor. No le podés decir Jesús te ama cuando la Biblia está diciendo que Dios lo abomina. Entonces es importante, todo lo que estás haciendo Dios no le gusta. No es decir Dios te ama. No es así. Nos ama en el amado, pero nosotros no es que vio algo bueno y nos amó. Las personas se enamoran algo porque cuando lo tratan bien o ven algo bueno. Dios no vio nada bueno en nosotros. Entonces es importante que de esa justicia, esa santidad, se desprende lo que vamos a decir, la ira que vamos a ver más adelante, y castiga, que Dios es santo. Y nadie se puede escapar de eso. Si usted no está en Cristo Jesús y sus pecados no han sido perdonados, entonces la Biblia le dice de que usted está bajo la condenación y Dios es santo y no va a perdonar, no le va a pasar por alto a usted ni a mí. Entonces es importante que usted tenga remisión de sus pecados en Jesucristo. Es importante que eso, la Biblia dice que el Señor venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, Nehemías 1:2. Entonces fíjese, Dios está airado, Dios está enojado con su enemigo, con Satanás, con el pecado. Es verdad, el Evangelio son buenas noticias, pero yo primero le tengo que decir cuál es su condición, para que usted pueda entender de verdad cuál es el remedio. Si usted no va a tomar el remedio si no entiende que usted tiene un cáncer espiritual, que está muerto directamente espiritualmente. Es así, y usted lo ve, la santidad de Dios, ustedes lo ven, yo voy a tocar por arriba, porque ya tengo que pasar otro atributo, pero
la santidad de Dios te lo ven desde el huerto de Edén. No es que pecó Adán y dijo, comiste ese fruto, no pasa nada, mira, te equivocaste. ¿Sabes qué, Adán? Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto, Adán. No pasa nada, vení, vamos a... No lo dijo así, amado. El hombre fue desterrado por solamente comer algo, hacerle caso a su mujer, no pararse como cabeza. Decir, no, el Señor, dice la Biblia de América que él estaba parado ahí al lado. Entonces, quiero que entiendan, un solo pecado bastó para que el hombre fuera destituido de la presencia. Y fíjese, solamente comió un fruto. Dígame, usted sea sincero, igual que yo, y mirémonos dentro de nosotros que nosotros sabemos, nuestra conciencia y yo también. Imagínese usted, si alguien le dijera no coma ese fruto, ¿usted cree que ha cometido algún pecado mayor que comer un fruto nada más? Imagínese que solamente desobedecer un fruto, eso hizo que el hombre fuera desterrado del paraíso, de la presencia de Dios. Dios lo castigó, entró la muerte, el sufrimiento. La mujer se levantó contra el hombre y el hombre contra la mujer. La mujer lo acusó a él y él lo acusó a ella. Y fue así. Entonces es importante que entendamos esto. Y así podemos ver mucho como castigó Dios a muchos de ellos, al siervo de Eliseo, podemos ver a muchos de ellos, a ese sacerdote entrando al santuario y violando la ley, Dios le tira una ley. Pero podemos ver que Dios no pasaba acá, nos roba, no pasó ningún pecado por alto. Entonces no le podemos decir a la persona, Dios te ama. Dice, aborrece a todos los que hacen iniquidad, el Salmo 5:5. Y el Salmo 7, versículo 11, y Dios está airado todos los días contra el impío. Dios dice que está airado, no es que te ama. Dios está airado si estás rechazando el verdadero evangelio. Ahora aquellos que están en Cristo no, Dios no está airado. Dios los ama, puede disciplinarlos, entregarlos a algo, pero no, Dios ya no tenemos, vamos a decir, eso. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, amado, quiero que entienda esto. Usted no puede, bueno, dice, ¿qué hago, Daniel, ahora? Bueno, me porto bien, voy a tratar de buscar las cosas de Dios, leo mucha Biblia. Eso no otorga santidad. La santidad, Cristo dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces ya entendí, leo mucha Biblia, la palabra. No, la palabra, el logo es Cristo. Santifícalos en Cristo, en Él, es la verdad. Santifícalo en tu palabra es verdad. Yo he escuchado a muchos pastores que dicen, santifícalo, si usted no lee la Biblia, usted no va a ser santificado. Y sí, en parte es verdad, amados, pero no es así, porque usted estaría estaría siendo moralista, leyendo mucha Biblia y queriendo guardar la Biblia. La santidad no se logra así. Primera de Corintios 1:30 dice que Cristo es nuestra justicia y Cristo es nuestra santificación. Usted puede guardarse y ser el más moralista y el más piedad y solamente va a ser alguien falsa piedad por fuera y quizás sea una persona excelente que ha logrado cambiar ciertas cosas externas y porque nadie que lee la Biblia no va a volver vacía, su mente va a hacer cambio, pero la verdadera santidad está en Cristo y si usted no está en Cristo no es santo. Entonces la santidad sí después empieza, 1 año, 2, 3, 4 a lo largo de toda la vida. Pero no se obtiene santificándolo en tu palabra de verdad, leyendo, incluso ni dejando de pecar muchos pecados. Dios no le va a amar porque usted deje de pecar. No es así, le ama en Cristo. Y es importante. Y después va a venir esa santidad progresiva en Cristo. Más lo que estáis vosotros en Cristo Jesús, pues nos ha hecho por Dios, escuche, sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención. Entonces, no le estoy diciendo, mire, es santo porque si es santidad nadie verá a Dios. No le estoy diciendo, pues yo no le puedo decir ser santo. ¿Usted sabe por qué? Pues yo le estoy diciendo guarda los mandamientos, porque si no guarda los mandamientos, pues la santidad de Dios se manifiesta en los mandamientos. Yo he escuchado a muchos buenos predicadores que me superan hermenéuticamente, exegéticamente, de muchas, pero lo he escuchado predicar, sé santo porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabes? Le está diciendo guarda la ley, que si no te portas bien, no vas a poder ver a Dios. Y eso no es así, amados. Es solamente por Cristo. Y solamente que es por Cristo, que después sí que tenemos a paz para con Dios,
es que, como dice Pablo, el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, si no está en Cristo, usted no es santo. No es santo por dejar de pecar, hacer cosas. Eso es un resultado nada más de que tiene vida, y ese principio de vida que tiene el espíritu, ¿qué es? El espíritu de hablar en lengua, el espíritu de danzar, no, espíritu santo. Por eso creemos nosotros el espíritu. Yo enviaré mi espíritu, dice Cristo. ¿Qué es el Espíritu Santo? O sea, entonces ahí vemos eso. Entonces debemos entender eso. Yo voy a pasar el otro atributo y voy a hablar sobre la fidelidad de Dios. Voy a pasar el poder de Dios. Me voy a centrar en el segundo atributo de los 8, la fidelidad de Dios. Acuérdense que son muy cortos los atributos que voy tocando. La fidelidad de Dios. Si Dios no fuera fiel, amado, nosotros, Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios no es así. Ya cuando vimos la inmutabilidad de Dios, vimos que Dios no cambia. Dios es fiel. Acuérdense cuando el pueblo había pecado y sale al encuentro que estamos viendo todos estos domingos Moisés y le dice: acuérdate de lo que prometiste. No es que, acuérdese que yo le dije, habiendo de la inmutabilidad de Dios, no necesitaba recordar eso. Pero acuérdate, Dios prometió una palabra. Es más, dice que Dios juró por sí mismo. Hebreos 10:23 dice que fiel es el que prometió. Usted puede prometer algo, yo puedo prometer algo, y las situaciones que pueden pasar o algo, no lo podemos cumplir. Por lo que sea, se arrepintió, dejó de amar, no puede cumplir porque no tiene dinero. Dios no es así. Dios prometió y Dios va a cumplir. Es más, le voy a decir algo. El protoevangelio, en Génesis 3:15, el primer evangelio lo promete Él, sale de la boca de Él. Iba a venir una simiente. Dios prometió que iba a venir eso. Ahora quiero que entienda algo. Acuérdense que estos atributos son por arriba que estoy tocando yo. Estoy hablando de cómo predicar el evangelio. Entonces, cuando usted habla del evangelio, también debe entender que debe también hablar, entre otros atributos, de la fidelidad de Dios. Decirle: mira, en la Biblia se muestra que Dios prometió que iba a venir una simiente, iba a venir un salvador. Ustedes saben estas cosas para predicar el evangelio. El Espíritu Santo le va a guiar. Pero es importante que muestre que Dios es fiel. Dios promete salvación. No se olvide esto. Escuche esto lo que voy a decir. Dios promete la salvación en Jesucristo a todo aquel que vaya en fe y arrepentimiento. Dios promete. Dios no le va a quitar la salvación así porque después dice: ay, no, te la saco. Porque ya ahora no me gustó porque volviste a tu pecado de antes. ¿Sabes qué? Entonces dame la salvación. Dejé de pecar. Bueno, toma. Dios no hace así. Dios juró por sí mismo, por su fidelidad. ¿Qué fidelidad? Que Cristo fue fiel. Fue fiel y fue fiel hasta la muerte de Cristo. Y en Él que estamos seguros nosotros. Ahora escuche esto. Dios promete salvación en Jesucristo. Sí. Pero le puedo asegurar que Dios es fiel también al prometer esto. Dios promete lanzar a las personas al fuego eterno. A aquellos que no creen. Ahí vemos las dos caras de la moneda, podríamos decir, en la fidelidad de Dios. Dios promete salvación si usted se arrepiente y va a Cristo pidiendo y humillándose que le salve. Pero si usted no hace eso y se encuentra cara a cara con la muerte, téngalo por seguro que la Biblia, Dios prometió y Dios va a cumplir a todas esas personas que rechazan el Evangelio. De confiar en Cristo. Usted no puede confiar, usted no es fiel, le puedo decir, yo no soy fiel. Incluso como cristianos no podemos mantenernos fiel durante el día. ¿Sabe por qué creemos? Porque nosotros nos fiamos de la fidelidad de Cristo. Usted ni yo como cristianos podemos mantenernos fiel. Eso nos muestra la necesidad continua del Evangelio. Tenemos que confiar en Él, que Él prometió esa simiente, prometió que iba a venir Cristo. Y entonces cuando en esos momentos que nosotros no encontramos y nos miramos nosotros, tengamos fe en Él, en la fidelidad de Dios, que Dios no nos va a soltar la mano. Porque estamos en Cristo, fiel Él ha prometido eso. Entonces es importante que entendamos de la fidelidad de Dios. A veces en la fidelidad de Dios, Dios nos va a afligir
como dice Salmo 119, 75, que me afligiste. O sea, Dios le manda un sufrimiento o algo, ¿para qué? Para que de esa forma vuelva de nuevo a Él. Entonces, fiel. 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel el que os ha llamado, el cual también lo hará. Fiel fue aquel que nos llamó, y si Él nos llamó, Él no nos va a dejar. Entonces es importante que podamos entender. Pablo lo entendió cuando estaba por morir. Fíjese lo que dijo en 2 de Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Yo sé, dice que fíjese, este hombre había predicado, estaba por morir, y cualquiera podría decir, ¿y dónde está el poder de Dios? Dios me prometió que iba a ir a predicar esto y al final me sale todo mal, parece. Parece peor cuando estoy en Cristo. Parece como que Dios no es fiel, no me cuida. No es así. Él confiaba, decía, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él confiaba en la fidelidad de Dios. Cierro con esto. Dios prometió salvación. Voy a pasar al tercer atributo. Pero voy a cerrar con esto. Dios prometió salvación en Cristo Jesús. Pero Dios prometió un castigo para todos aquellos que aborrecen el Evangelio, que no quiere saber nada con el Evangelio. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios airado. Entonces, podamos que nos queden claros en eso. Tercer atributo. La bondad de Dios. Voy a leer Romanos capítulo 2, del versículo 4 en adelante, hasta el versículo 8. Escuche. O menosprecia la riqueza de su benignidad. Dios es bueno. O sea, menosprecia la riqueza de que Dios es bueno, benigno. La benignidad de su tolerancia o aguante, de su longanimidad, larga paciencia, ignorando que la benignidad, o sea, la bondad de Dios, podríamos decir, la bondad de Dios, la benignidad de Dios, fíjese que tiene que hacer, te guía el arrepentimiento. Escuche esto, me voy a frenar acá antes de seguir con Pablo. Estoy leyendo Romanos 2, 4 al 8. A grandes rasgos, mostrando los atributos de Dios. Dios es bueno, amado. Si usted está vivo, usted está escuchando y todavía no está en Cristo, entienda esto. Dios es bueno. Dios todavía no le ha mandado al infierno, por más que usted se lo merece. Pablo en su epístola a los Romanos dice, ignoras la benignidad, la bondad de Dios. ¿Y qué me tiene que hacer este atributo? Pablo dice, debe guiarte al arrepentimiento. Dios es bueno. Yo conozco muchas personas, todos podríamos decir, depende de los atributos que tengamos más desarrollados, estas virtudes. Muchas veces tenemos mucho aguante, pero nuestra bondad por ahí se acaba cuando nos hacen muchas cosas. Sí, mientras uno lo trata bien, pues está bien. Ahora uno hace 1, 2, 3 cosas y se acabó la bondad del cristiano enseguida. Ya, usted busca y se me acabó ya la frutera, no tengo este fruto. Pero Dios no es así. Dios es longánimo, o sea, largo, tardo para la ira. Entonces, ¿qué debe hacer no podemos jugar porque Dios es bueno? Vi esas personas que son cristianas y las personas se abusan porque Él es bueno. O sea, no es que somos buenos, no hay un bueno, pero si en Cristo Jesús estamos siendo renovados en gloria a gloria, esos atributos de Dios debemos mostrarlos. Todo esto, quiero que entiendan esto antes que sigue. Todo esto que estamos viendo nosotros que fuimos regenerados en Cristo Jesús, debemos mostrar estos atributos. Debemos mostrar esta santidad, apartarse de las personas que nos guían a mal, todas esas amistades, apartarse de la música mundana. No hace falta que le diga a usted lo que tiene que hacer, usted lo sabe. Pero eso no va a lograr el favor de Dios. Usted lo hace porque le ama a Dios. Es por eso, porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Entonces, debe crecer en ese sentido. Ninguno de estas perfecciones se logran de un día para el otro. Ya somos perfectos en Cristo. Debe desarrollar eso usted. Lo otro que estuvimos viendo también, el otro atributo de Dios. El segundo atributo que era la fidelidad de Dios. Nosotros también eso debemos desarrollar. Y la bondad de Dios también debemos desarrollar nosotros como cristianos. Ahora siguiendo con lo que decía Pablo.
o menosprecia la riqueza de su benignidad o de su tolerancia, de su longanimidad, ignorando la benignidad te guía al arrepentimiento. Pero según la dureza de tu corazón, no arrepentido tesora para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y honor y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que por egoísmo por una parte desobedecen la verdad, por la otra son persuadidos por la injusticia. Este atributo de Dios, debemos entender que Dios todavía no le ha pagado a usted como tiene que cuando veamos más adelante otro atributo de Dios, la misericordia. Dios es bueno. Si usted todavía está acá y está sin Cristo, aunque usted no lo entienda, todavía se está extendiendo esa bondad de Dios. Y la bondad de Dios yo diría que es como un camino, una puerta que le guía a Él. Y ese camino es el arrepentimiento. Usted no puede arrepentirse. El arrepentimiento, como dijo un puritano, creo que dijo, el arrepentimiento, no me lo acuerdo bien, pero dijo, es como la lágrima del ojo de la fe. Si sus ojos no ven a Cristo, usted no va a poder llorar en arrepentimiento por haber ofendido a un Dios santo. Entonces debe verlo con los ojos a Cristo y recién usted se va a arrepentir. Si no ha sucedido eso, usted no solamente ha tenido remordimiento, nada más. La Biblia le ha mostrado algo y siente un remordimiento que está mal ante Dios y se acusa día y noche, pero eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Un remordimiento, un verdadero arrepentimiento es lo que metanoia, y eso es un volverse, pero usted no lo puede hacer, se lo tiene que dar Dios, debe clamar, que concédeme arrepentimiento. Debemos predicarle con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le conceda arrepentimiento. Usted no se va a poder arrepentir de sus pecados, se lo puedo asegurar, esfuércese todo lo que quiera, no va a salir, no va a poder arrepentirse. Dígale, concédeme, Padre, arrepentimiento. Y a su tiempo el Señor le va a responder. Entonces la bondad de Dios se manifiesta en ¿dónde? Fíjese, cuando Adán pecó, quebrantó la ley, fíjese que Dios no hizo ¡pum! Y lo mató automáticamente. Y se acabó. No es así. Fíjese que Dios puso en su bondad mandar a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en Él pueda tener vida eterna. Entonces vemos la bondad de Dios no retribuyendo ahí automáticamente después de la caída en pecado. Y eso nosotros nos debemos estar también como cristianos, hablar los cristianos, que la bondad de Dios todavía está. Dios sí es verdad, está airado con el pecado, pero a nosotros, a sus hijos, aunque nosotros no lo entendamos, a veces caemos, pecamos y pensamos que Dios ya no nos amó. ¿Sabe por qué le voy a decir? Porque usted está pensando que Dios le ama cuando usted se porta bien. Y Dios no le ama cuando se porta bien. No es así. Debemos sacarnos esa falsa idea de que cuando pecas Dios te ama, te dejo de amar y cuando me porto bien, no es así. Quiero que entienda esto, me voy a frenar. Los atributos de Dios son inmutables. Dios no ama y deja de amar como yo, como usted, cuando yo le hago algo a usted. Entonces, ya no te amo más. Dios pase lo que pase, el amor de Él está siempre. No cambia, es inmutable. No cambia. Dios ya previó todas sus caídas. Y eso debe guiarlo al arrepentimiento a usted. Que Él no le dejó de amar, le sigue amando. Usted no ha visto a un cristiano. Yo no sé si conocen cristianos, pero hay cristianos que usted le hace cosas y Él le sigue amando. No hay otras personas que no han desarrollado estas virtudes. Pero si un cristiano puede hacer eso, imagínese Dios. ¿Usted cree que Dios va a decir, aléjate de mí, vil pecador, no ves que has pecado de nuevo, yo ya no te amo más? No es así. Bórrese esa idea. Y tampoco que esa idea del amor de Dios le haga incrementar en seguir pecando, porque usted estaría jugando con Dios, se lo puedo asegurar. Entonces no es así. Tenga un equilibrio. Dios no le deja de amar. Dios no nos paga todavía. Dios nos sigue amando. Entonces entiende ese atributo de la bondad de Dios. Que es así.
Dios nos sigue amando, Dios sigue teniendo paciencia en la humanidad después. Entonces, es importante que podamos entender dónde se vio ese amor de Dios. Dígame si pueden entender. En la cruz, muy bien. En la cruz es donde Dios envió a su Hijo amado. Dice, por lo tanto, Dios amó, que vamos a ver dentro de un rato, y envió a su Hijo amado. Entonces ahí vemos el amor de Dios por lo que Él hizo. Él amó lo que había hecho. Todo lo que había hecho era el pecado, fue lo que afectó. Entonces Dios envió a su tiempo a su Hijo amado. Entonces quiero que entienda esto. Cuando hablamos del Evangelio, debemos también hablar no solo de la ira que vamos a ver, sino de esa bondad de que Dios tiene. Pero para hablarle de esa bondad de Dios, debemos mostrarle a la persona que esa bondad se mostró en la cruz, para que toda persona pueda alabarlo a Él y glorificarlo, que Él nos quiere hacer bien a nosotros, a todos aquellos que confían en lo que Él ha provisto. Entonces, entendamos, no mezclemos, Dios está todo el día enojado. Sí, está enojado con aquellos que rechazan el Evangelio y aborrecen el Evangelio, que no quieren saber nada. Vamos a pasar al cuarto atributo, la paciencia de Dios. Dios es paciente, es otro de los atributos de Dios, es largo, o sea, larga su paciencia. No sé cómo serán los frutos de ustedes, cada uno tiene un fruto diferente, pero hay personas que automáticamente se airan enseguida, son neuróticos, ¿no? Y automáticamente ya está. Pero Dios no es así. Lo vemos en el Edén, fue paciente. Fíjese cuando Dios promete de ahí que iba a venir el Señor Jesucristo, de ahí en todo ese desarrollo del plan histórico redentor en Cristo Jesús, hay un largo tiempo de miles de años. Fíjese la paciencia de Dios, y todavía Dios sigue teniendo paciencia. Dios todavía no ha venido el juicio, vamos a decir el juicio para todos, no ha venido juicios así parciales. Pero Dios es paciente. Fíjese, en el tiempo de Noé también, que vamos a ver, Dios fue paciente. Pero antes de eso, voy a leer un texto, Salmo 145, 5. Dice, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira. Muchas personas no son pacientes, automáticamente les fluye la ira para afuera. Son como Luz Ferrigno en el Increíble Hulk. Si la persona se enojó y ya está. Se airó y ya está. Dios no es así, Dios dice que es lento para la ira. Él tiene larga paciencia. Nosotros tenemos, si somos cristianos, hacer lo mismo. Incluso cuando usted predica, porque estoy hablando de la predicación del Evangelio, cómo predicar el Evangelio con el atributo de Dios. Hay personas que son duras, ¿no? Usted le predica, y una vez hay que tener, usted dice, ¿hasta cuándo? Mire, yo he tenido mucha paciencia, no voy a dar nombres, y predicaba y nada. Pero hay un atributo de Dios que se dice la paciencia. Sin esa paciencia los santos no heredarán. Usted puede ser paciente en muchas cosas. Una de las cosas que debemos desarrollar es en el Evangelio. Amar a las personas, tenerle paciencia. No consentirle los pecados, por supuesto. Y después desarrollar esa paciencia. Su paciencia, si no la va a desarrollar con seres cercanos, se la puedo asegurar. Porque son los seres que usted va a tener más cerca. Son las cosas que más le van a atacar. Y si no, su paciencia va a ser desarrollada en el trabajo o con algo. Pero usted va a desarrollar eso porque es un atributo de Dios. Y sin ese atributo, Apocalipsis 14:2 dice que por la paciencia le dan. Entonces es importante ese atributo, ¿no? Es importante que entendamos eso. Dios fue paciente y es paciente. La longanimidad de Dios con su larga paciencia es importante. Ustedes ven en la Biblia y se muestra su paciencia a lo largo de todas las escrituras. Vemos la paciencia. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, dice Nehemías 1:3. Entonces
es tardo para la ira. Dios no lo va a hacer enojar así nomás, ¿eh? Dios, me acuerdo que una vez he escuchado que un hombre le probaba y le probaba y le probaba a Dios, y está Dios acá, que caiga un rayo, y usted cree que Dios va a decir, oh, me estás probando, ahora sí, pegarte. Dios no lo va a mover a ira tan fácil así como nosotros, ¿eh? Nosotros, si yo le empiezo a tocar la oreja, le pongo a tocar la oreja, usted se va a enojar, seguramente. Pero Dios no, Dios es paciente. Entonces, quiero que entienda esto, todavía no ha venido ese juicio divino o la ira. Cuando, acuérdese, siempre utilizo el mismo ejemplo, cuando Israel pecó, Moisés, de una forma simbólicamente, no quiero decir tipológicamente, como el Señor Jesucristo salió al encuentro apelando, ¿qué cosa? ¿A qué cosa? A que fuera paciente. Dios se había enojado con el pecado. Yo iré de mortandad y lo destruiré, dijo eso. Y salió Moisés como intercesor. Ahí dice, te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste, diciendo, el Señor, tardo de ira. Números 14, 17 y 18. Fíjese, salió el encuentro. El Señor es tardo de ira, dijo Moisés. ¿Dónde lo podemos ver eso? Bueno, si usted no es cristiano, acuérdese, usted dice, el Señor es paciente, sí, pero va a llegar un tiempo donde esa copa se va a rebalsar. Usted va a morir en sus pecados y se va a acabar esa paciencia de Dios. Ahora, si usted es cristiano, entienda esto, en Cristo Jesús nosotros pecamos. Usted me puede decir que no, pero todos pecamos, más o menos, codiciamos, nos enojamos, no tenemos frutos, paciencia, a veces no tenemos suficiente fe, y fe es pecado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos ir a apelar en esa paciencia de Dios. ¿Y cómo es? Es por medio del Señor Jesucristo. Es que por medio del Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Por supuesto, Dios no está airado con nosotros, pero Dios nos puede llegar a disciplinar. Entonces debemos pedirle que nos perdone. En Romanos 9:22 dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, o sea, la paciencia, los vasos de ira preparados para muerte? Entonces, fíjese, Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notar en gloria su potencia, que dice, se soportó con mucha paciencia los vasos. Entonces, fíjese, hay vasos de ira y hay vasos de misericordia, o sea, o cuerpo, vamos a decir. Pero Dios soporta, tiene paciencia. A su tiempo caerá el castigo. Nosotros no podemos estar orando oraciones imprecatorias. No, nosotros vamos a decir, bendecid a los que os bendigan. No, nosotros decir, hay que bendecir incluso al enemigo. Y tener que tenerle paciencia. Si usted no le tiene paciencia, Satanás se lo va a llevar. Se lo puedo asegurar. Si yo no le he tenido mucha paciencia a muchas personas, quizás no hubieran conocido, no hubieran llegado, porque se muestra esa paciencia por medio de los cristianos y las cristianas predicando, y a pesar que le tiren cosas, sigue predicando. Uno es paciente. Satanás quiere que, dejalo que se vaya al infierno, y uno es paciente y sigue. Entonces debemos desarrollar esas virtudes también nosotros. Es importante que en nuestros corazones esté creciendo esa paciencia. Es un atributo muy difícil de desarrollar, ¿no? La mayoría buscamos la comodidad, donde no nos hagan la pelea, de querer estar tranquilo, pero usted no va a ser paciente si usted no tiene problemas. Entonces, yo siempre digo, para desarrollar los atributos usted tiene que tener alguien que le esté oponiendo, para poder, porque es ahí donde se fortalece la fe, cuando no se ve nada, con una persona que lo está molestando todo el tiempo, usted tiene que tener paciencia. Entonces, en eso es donde se desarrollan los frutos. Entonces Dios es paciente, es el Dios de la paciencia, dice Romanos 5:5. Entonces es importante que nosotros, como hijos de Dios, nos vistamos de esto. Y una de ellos es que seamos vestidos como dice Pablo, dice, vestido como escogido de Dios, santo, amado de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia.
Colosenses 3:12. No ser tolerante, ser paciente. Es importante que mostremos estas virtudes porque Dios es paciente. Es así. Dios nos destruyó automáticamente a todos. Incluso cuando creo que Noé tuvo 120 años predicándole. 120 años. Usted podría estar 120 años así como una persona predicándole. Dios mandó un mensajero. Entonces es importante que entendamos esto. Dios no destruyó, así tuvo un pregonero. ¿Hace cuánto que predico acá? Dígame. Años, ¿no? Sí, años, ¿no? Sí, tenía más pelo, me acuerdo cuando empecé. Entonces llevo tiempo. Fíjese, Dios es paciente. Usted me puede estar viendo a mí, pero todos los domingos, usted acá, todo, usted que está escuchando, estás acá escuchando, se va desarrollando la paciencia. Nadie viene, no importa, nosotros ponemos un cartel, predicamos, somos pacientes en la paciencia. Vendrá un día, como con Noé, se acabó la paciencia. Dios dice, estaba mi pregonero ahí. Pero nadie vino, no importa, entraron los que tenían que entrar en el arca. Fueron 8, fueron 2, fueron lo que fueron. Lo importante es que se mostró que alguien estaba predicando. Entonces, aprendamos a mirar así con los ojos de Dios las cosas. La bendición de Dios no está cuando viene mucha gente. Cuando vino el juicio entraron 8 nada más. A la tierra de Canaán entraron 2 nada más. Entonces es importante que veamos eso así. No es que donde está mucha gente. Entonces es importante, la paciencia de Dios es importante que la vemos. Usted ve a grandes rasgos en Israel. Fíjese, si usted lee un poco, mire, fíjese todas las que hicieron. Y aún así Dios fue fiel, porque era fiel y fue paciente a su tiempo. Y esperó como 40 años. Después, incluso antes en ese tiempo. Y cuando viene el Señor Jesucristo son otros 40 años antes que el rey Tito los destruyera. Entonces Dios es paciente. Pero acuérdese, no juegue con la paciencia de Dios. Voy a cerrar con segunda de Pedro, este atributo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza. Pero yo estoy leyendo la Biblia textual. El Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros. La palabra vosotros es humas en el griego, ustedes. Ahora le voy a explicar por qué es importante eso. No queriendo que ninguno perezca ahí, sino que todos procedan al arrepentimiento. Macrotimea es ahí. ¿Qué es? Dos cosas. Dios es paciente. Entonces, fíjese, muchos dicen, bueno, Dios es paciente porque Dios quiere que se salven todos. No, la idea ahí de todos ustedes es humas. Y la idea, si usted está estudiando la carta a Pedro, está hablando a los cristianos. Entonces, ¿por qué es paciente? Fíjese, dice que Dios quiere que se salve todo. Dios quiere que se salve aquel, el vecino, todo. No es así, Dios no está. Hay ciertas personas que Dios sabemos que ha seleccionado. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto le están hablando los cristianos. Fíjese, ¿sabe por qué Dios está esperando? No sé si lo sabe. Porque todavía no entró el último de sus escogidos. Cuando suceda eso, Dios es paciente. Dios está esperando. Una vez que pase eso, no me acuerdo si en Eclesiastés o por ahí dice como que Dios todavía no castiga, el hombre sigue haciendo lo mismo, porque no ve castigo. No es así. Cuando se acabe el último que Él ha dictaminado que va a ser salvo, se cerró, vino el Señor Jesucristo. Entonces es importante que esto podamos nosotros perseverar hasta el final. Seamos pacientes. Tarde o temprano usted se va a acabar su sufrimiento. Va a dejar de sufrir. O muere o viene Cristo. Sea paciente, porque es por la medio de la paciencia que le daron los santos. Entonces es así. La paciencia nos guía a perseverar a nosotros. Fíjese, yo día a día me meto en mi Facebook, miro
personas que no están más. No sé si se murieron, algunos vi que se volvieron al mundo, dejaron de estar. No, su fe fue como una semilla que salió así con gozo y alegría, los problemas, los afanes, muchas de las cosas hicieron que se volvieran. ¿Sabe por qué? Porque no fueron pacientes, no fueron como el peregrino, como la peregrina. No importa si usted es poca fe, es preferible, como decía, leí la otra vez, un poca fe que venga caminando por el camino de Dios que uno que vaya por el camino ancho. Siga así, despacio, no importa. Hasta el caracol entró en el arca, hasta la tortuga, pero entró. Se esperó que entrara el último. Así que no se preocupe, sea paciente. El Señor prometió. Vamos a pasar a otro atributo. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Tengo varios textos, pero Romanos 11:6. Y si por gracia, luego no por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Así dice esta traducción. Bueno, ya saben lo que voy a hacer, ¿no? El texto de la iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿no? Fue el texto que me llamó la atención a mí cuando yo vine acá a decir que la salvación es por gracia, ¿de acuerdo? ¿Y qué tal, loco? Y es así. Yo no pude entender que la salvación era por gracia. Yo pensaba de alguna forma, era muy activista. Es más, te enseña a ser activista ahí. Tenés que hacer cosas. Y cuando entendí que la salvación no se heredaba por hacer cosas, fue como para mí un alivio entender que la salvación es eso. La salvación por gracia es algo que usted no merece. Es un regalo. Cuando usted se le da, si a usted le dan un regalo o algo, nadie le está diciendo, usted dice, ¿qué tengo que hacer? No, es un regalo que se está dando, es un obsequio. Usted le ofende a la persona si usted le quiere dar algo. En Romanos, no sé si se acuerda cuando estuvimos viendo Romanos, creo que era Romanos 4, versículo... no me acuerdo, creo que era, a ver porque ahí no lo tengo, pero que era Romanos 4, era Romanos 4, versículo 4, 5, algo así. A ver si lo tengo acá, no, estoy Corintio. Ahora estoy usando esta Biblia que está, una de las primeras que tenía que estaba escrita, y entonces, sí. ¿Qué pues diremos? Empiezo del 4, Romanos 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obra, tiene base para gloriarse, pero no ante Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia, pero el que obra no se le cuenta como salario, como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, pero cree que le declara justo al impío, su fe es contada como justicia. Y después habla de David. ¿Sabe que David tenía que haber muerto por todo lo que hizo? Él tenía que haber muerto apedreado. Y Abraham, paganísimo, no vio nada bueno en él. Pero si usted lee en Génesis 15:3 y acá haciendo una hermenéutica a Pablo, va a ver que no hizo. Muchos dicen, tenés que ser fiel como Abraham. No tenés que ser como fiel como Abraham. Tenés que tener la fe que tuvo Abraham. ¿Qué fe? No su fe. Creyó a lo que Dios le dijo. ¿Qué creer? Le prometió una simiente. Si ustedes ven en la teología del pacto, cuando vemos el pacto abrámico, Dios le prometió a él, que iba a venir. ¿Qué es? Entonces, crea como Abraham. ¿Qué es esto? Crea en la promesa que Dios le dio. La salvación es gratuita. Usted no necesita hacer nada. Ni su fe es suya, ni su arrepentimiento es suyo, como tenemos acá. Vemos que la salvación es gratuita. La forma de ser justificado, de estar bien ante Dios, es creer en lo que dice, confiar en lo que Él dice. Al hombre le cuesta entender esto. Nos cuesta entender al principio. Creo que a mí no me costó. No sé por qué. Pero no me costó entender. Fue algo
automática o que se me cayó la escama, siempre me moví mi condición y me asusté. Me podía haber dejado muerto ahí el Señor. Y Dios me dio vida. Entonces debemos entender eso. Dios nos ha salvado. Dice en 2 Timoteo 11:9, dice así, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y la gracia, el cual nos es dada en Cristo Jesús. Escuche, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, no conforme a nuestras obras nos salvó. Incluso antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía en la mente. Es gratuita la salvación, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Romanos 3:4. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Usted no tiene que hacer nada para ganarse. Usted no tiene que hacer ni penitencia, ni orar a ningún santo, ni dar nada. Eso todo está pagado. ¿Dónde fue? Bueno, cuando Cristo en la cruz dijo, dijo, está consumado. Está pagado todo. Entonces usted debe creer que ha nacido muerto en delito y pecado. Es un infractor de la ley de Dios. Nacimos así. Heredamos el mal. Eso está. Y gemimos. Yo no sé usted, pero todo cristiano gime, esperando la redención final de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu va creciendo de gloria en gloria, mas el mal todavía ha quedado un remanente, algo dentro, que nos quiere arrastrar todo el tiempo. Y si fuera por él, se llevaría hasta los escogidos. El mal, la sociedad le dice, es tu padre, es aquello. El mal está dentro. El pecado, Dios le quitó el poder de ahí, le sacó el poder ahí. Pero todavía el pecado está ahí, sigue estando ahí. Entonces su gracia está continuamente ahí. Fíjese cuando Pablo en 2 Corintios 12, versículo 7, le habla a los cristianos ahora. Dice, quítame este aguijón que me molesta. ¿Por qué no me lo sacas? No le digo así, pero digo, quítame el aguijón. Podríamos hablar bastante tiempo que el aguijón. Lo importante es que parece que a Pablo le molestaba. Algunos dicen que la vista, otros dicen que es un pecado. ¿Sabe qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Y la gracia incluso se manifiesta en esos momentos de debilidad, de cuando usted dice, Señor, ¿por qué no me sacas esto para que yo pueda hacer mejor el testimonio ante ti? ¿Por qué no me sacas esto o aquello? Y debemos entender que incluso en esas aflicciones debe bastarnos la gracia de Dios. La gracia, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es Cristo. Bástate, confía en Cristo. Es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Yo te podía servir. Quizás, como dice ahí en 2 Corintios, porque Pablo había viajado una parte, había visto muchas cosas. Y Dios tenía que trabajar el orgullo de Pablo. Quizás Dios está trabajando en alguna cosa. Lo tiene que afligir a usted, para que a usted le baste la gracia de Dios. Si usted dejara de pecar, quizás sería un orgulloso y andaría así. A veces el pecado a usted lo humilla. Entonces le dice, bástate mi gracia, acude a mí. No para que siga pecando, pero se va a magnificar. En todo esto podemos ver los atributos de Dios, en la salvación e incluso en nuestra vida cristiana. La gracia cuando nos salva, la gracia cuando tenemos el aguijón y clamamos y pedimos. Yo te puedo asegurar que a mí mucho tiempo, y Dios me dejó ahí. Mucho tiempo. En un momento, tiró su mano. Y le puedo asegurar que salí del pantano, pero solamente cuando Él le plació, para que me bastara su gracia. Un favor inmerecido que no me lo merecía, ni antes de venir ni después. Entonces es importante que entendamos eso, de la gracia de Dios. Es amplio para hablar. ¿Quién, dígame, en la Biblia, cuando yo hablo mucho de todos los apóstoles, qué me gusta hablar a mí? De Pablo. Fíjese ese hombre. ¿Usted cree que Dios vio algo bueno en Pablo? Persiguiendo a los cristianos, pero él halló gracia. Un hombre totalmente que bufaba, así enojado, queriendo matar cristianos. Y él halló gracia. Fíjese lo que fue después. Pero mire lo que era antes. Yo ayer estaba limpiando mi libro, así,
y de pronto se cae una foto. Era una foto de que le está hablando, pero con otro espíritu, estaba así. Así, con un pelo así caído en un lado así y haciendo así. Y yo lo miré así. Si usted no puede ver una foto de usted hace un tiempo, los pecados que quiera, cantando, bailando, tomando cosas, y diga, ¿qué? ¿Eso hacía yo? ¿Eso era yo? No, no pasó nada en su vida, ¿eh? No se ha magnificado todavía el Señor. Entonces, tiene que haber un cambio. La gracia es inmerecida, pero cuando viene la gracia en su vida, usted no es el mismo. No es el mismo. Usted no es salvo por la ley, por guardar las cosas. Porque por la ley, por Moisés fue dada. Dice, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan 1.17. Es por medio de Jesucristo que es esa gracia. Si usted ve Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15, creo, 17, el otro, no me acuerdo. Sí, 15, 17 y 21. Cuando, sí, 15, es así. Pero el don no es como la transgresión. Don, acuérdese que es Cristo, es un regalo. Podríamos decir, parafraseando, pero Cristo no es como la transgresión, los regalos. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para con los muchos. Y el don de la gracia, de un hombre, Jesucristo. ¿Ve esta? Y el 17. Porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el versículo número 21. Para así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces la gracia se manifiesta por medio de Jesucristo. Cuando usted entienda la abundancia de pecado que tiene, si usted no entiende la abundancia de pecado, no va a poder buscar esa sobreabundancia. Hay un libro que también ayer encontré en la fotocopia que se llama Gracia para el mayor de los pecadores, o abundante gracia de Bunyan. Si usted no entiende cómo ese hombre sufría, si usted tiene que ver el pecado, para que sobreabunde el pecado, para que pueda sobreabundar esa gracia. Entonces, si no va a buscar eso. ¿Qué es gracia? Usted debe pedirle, por favor, otórgame, dame ese regalo de la gracia, en Cristo Jesús. Pero para eso debe abundar como Bunyan en el pantano de desaliento. Si usted es un flexible, va a saltar como flexible para afuera. Si este es el camino, entonces se va a volver para atrás. Pero Bunyan seguía, a pesar... ¿Por qué le costaba a Bunyan? Dígame, por esa mochila que podríamos decir que pecado, que lo hacía ahí despacio, a él le pesaba. Él había entendido. Él era sin gracia. Hasta cuando llega a la cruz y extiende su mano y él se transforma en lo que era cristiano, el peregrino. Pero usted lee los capítulos anteriores, va a que era sin gracia él. No tenía gracia. Pero él a pesar de eso buscaba. Entonces debemos entender eso. Estoy predicando en el día de hoy cómo predicar el Evangelio con los atributos de Dios. Fíjese, Hechos 20, versículo 24. Escuche esto, Hechos 20, 24. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa, dice Pablo, para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente, y escuche, el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Él dice, yo no me importa mi vida, no me importa lo que pase conmigo. Quiero acabar esta carrera, este ministerio. ¿De qué? Quiero proclamar. ¿Qué cosa quiere proclamar Pablo? El Evangelio de la gracia. El Evangelio es gratuito. Usted no tiene que hacer nada. Hay muchos líderes que lo esclavizan a las personas. Lunes, martes, miércoles, demás. Hace esto. Le estás robando a Dios. ¿Por qué no haces esto? Porque no es el Evangelio, es gratuito. Es gratuito, no tiene que hacer nada usted. Lo que puede llegar a hacer para las cosas del reino de Dios es porque Dios se lo puso en su corazón. Y usted ama a los que faltan llegar el Evangelio, ayuda en las cosas del Señor,
puede dar algo. Nadie le va a pedir nada. Yo no le puedo pedir, deme cosas a mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le pidió nada. ¿Yo por qué le tengo que estar pidiendo? Es gratuito. Cuando Naamán fue a Eliseo no le dio nada, la sanidad. No le dijo, dame esto. Ahora el codilla Jesse. Sí, pero fíjese que el profeta no le pidió nada. Dios no le pide nada. Que crea nada más. Eso. Y incluso eso se lo da a Dios. Entonces la gracia se muestra por medio de Cristo y es por medio de Él. Solamente que está esa gracia. Debemos entender y acudir a esa gracia, al Evangelio de la gracia. Para muchos esto es locura, predicar este Evangelio. Es más fácil predicarles que Jesús te ama, hace esta oración y ya está. No le mostrás de su condición pecaminosa. ¿Por qué gracia? Porque vos no te la merecés. ¿Por qué no te la merecés? Porque sos así, estás mal ante Dios. Entonces debe entender, debe la persona ver su condición como hombre pecador, caída, como leproso, que él se merece el juicio de Dios, que se merece el infierno, que sin Dios no es nada, va camino a la perdición. Él debe ver eso, que ha violado la ley de Dios. Él está culpable ante Dios. Si usted, fíjese, cuando usted le predica a una persona, dígame si usted no ha escuchado que, mire, muchos quieren predicar el Evangelio en 2 o 3 pasos. Muchos de nosotros le predicamos el Evangelio a personas durante años. No es decir esto y ya está. Y ya la persona nació. No sucede así. Muchos predican esto, que les habla dentro de un rato y digo que es verdad. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no se pierda. Aportame ahí, no se pierda. El que esté alejado de Dios por la eternidad, si más tenga vida eterna. Pero ellos se olvidan de ver un versículo abajo, el 18. El que en él cree no es juzgado, y el que no cree ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36, fíjese lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La palabra permanece es menei. No significa que va a estar, significa que ya está la ira sobre él. Todo aquel que no quiere saber. Entonces es importante entender eso. Usted debe clamar, pedirle por favor que le otorgue ese regalo, ese favor inmerecido. Dios, todo aquel que va y pide y que clama en su miseria, Dios que no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Si hoy se está abriendo la mente de usted y Dios está teniendo misericordia de usted, corra. Así vea una pequeña luz así, corra. No hay acá cuando usted quiere. ¿Sabe por qué? Para que entienda de que es solamente cuando Dios quiere. Vamos a pasar a otro, al antepenúltimo, la misericordia de Dios. Salmo 136:1. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amado, su misericordia se renueva todos los días, cada vez que se levanta usted. Dios tiene misericordia. ¿Usted está vivo hoy? Bueno, si no es cristiano, Dios tiene misericordia de usted. Todavía no le ha pagado como se merece. La gracia es darle aquel regalo que vamos a decir, un favor inmerecido. ¿Sí? A esa persona no se merece. La misericordia decirle sería, todavía Dios no le ha dado lo que usted se merece. El otro le da algo que usted no se merece. Todavía Dios, vamos a decir, no le ha dado todavía lo que sí se merece o nos merecíamos. ¿Qué es? Dios ha tenido misericordia de muchos de nosotros. Es importante eso, que entendamos la misericordia. Todos estos atributos están unidos. Debemos entender todos estos atributos de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia ofreciendo y dándonos al Señor Jesucristo. En Romanos 9:15 dice, más a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces,
Cuando una persona dice que tiene la libertad de voluntad de acudir a Dios, no es así. Dios tiene misericordia de usted. Si usted cree, si usted se arrepiente, es porque Dios le ha placido tener misericordia. De usted no le pagó. No es que usted optó por Dios como otra cosa que elige en su vida. No es así. Dios tuvo misericordia, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó. Tito 3:5. No es por obra. ¿Qué obra de justicia? No es por guardar los mandamientos, por portarse bien, sino que habíamos hecho, sino más por su misericordia nos salvó. Tito 3:5. Entonces tuvo misericordia, no nos pagó, no nos dejó en nuestra condición pecaminosa. Entonces es importante, es algo de poder. Nosotros también tenemos que desarrollar eso. Miren, le voy a decir algo. A veces nosotros nos hacen cosas y usted no sé cómo lo va a hacer, pero pídale al Señor. Usted debe aprender a mirar a la persona y tener misericordia. No mire a la persona, mire el pecado, su miseria. Le ataca, le dice cosas, está así porque está muerto en delito y pecado. Si Dios no hubiera tenido misericordia por nosotros, estábamos perdidos. ¿Cómo podemos tener misericordia? Ah, le doy algo a comer. No, preséntele el Evangelio. Preséntele el Evangelio. Ore por esa persona. No sabemos si Dios se va a magnificar en él. Entonces, tenga misericordia de esas personas y trate de presentarle el Evangelio a las personas. Como el Señor nos hizo a nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Es así. Vamos a pasar a otro atributo. Recuerden que estoy tocando a grandes rasgos. El amor de Dios es el anteúltimo atributo. El amor de Dios. Bueno, este es el atributo más conocido que se predica en el día de hoy. Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y es verdad que Dios nos ama. Pero no le ama a usted por su forma, no es que Dios vea su corazón y Dios le ama a usted. Dios nos amó en Cristo antes de la fundación del mundo. Es ahí. ¿Por qué Dios nos ama? Bueno, Dios nos ama en el amado, en ese sentido. Dios es amor. No es que de vez en cuando se manifiesta el amor, Él es continuamente amor. Todos sus atributos, vamos a decir, no cambian. No es que a veces es más amor o menos amor, o por ahí, no, todo es por igual en sí, su esencia, es una sola su naturaleza. Y uno de ellos, el más conocido, por supuesto, es lo que yo siempre digo, ¿no? Digo, es el evangelio romántico, lo que le digo yo, el evangelio de que Dios te ama. Y no es así. Dios no te ama así como estás, debe mostrar la condición como está la persona. ¿Cómo te amó? Bueno, en Cristo Jesús es que nos amó. Y ahora, como lo he dicho, no de nuevo, en Juan 3:16, creo que la mayoría lo deben conocer al texto, que es ahí. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó al mundo. No es a todos que ama. La palabra mundo significa toda lengua, raza, nación. Dios, porque el judío quería que solamente ellos era el pueblo escogido. Dios amó al mundo, a todos. Chino, cualquiera, latinoamericano, estadounidense, todo, europeo, todo. Eso es mundo, amó a todo, en Cristo. Ahora es importante que podamos entender ese atributo. Fíjese, Deuteronomio 7:7 dice, Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os he querido, o amado si quiere, el Señor, y os ha escogido. Pues era, escuche, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado la servidumbre del mano del faraón de Egipto. Escuche, acá está el Evangelio. Cuando elige a Israel, en Deuteronomio 7:7 en adelante,
Dios le dice, porque me dice después lo escogido de Dios, porque Dios no lo escogió, porque Dios dice, era lo más significante que había. No, incluso en otra parte se te ve tirado al costado del camino. No vio por nada bueno que lo escogió. Usted cuando escoge a alguien para casarse, generalmente usted porque es lindo, tiene un lindo cuerpo, tiene otra cosa, como dinero, un poco lo que buscamos es decir algo. Dios no busca, no anda en busca de atributos o perfecciones. No mira, te amo porque tu cuerpo está bueno. Dios no hace eso. Dios es algo espiritual. Tampoco ve su corazón y dice, vio mi corazón. Tampoco. Dice que nos amó en Dios, en Cristo. Y por eso nos ha escogido. Entonces debemos entender eso. Destruya eso de que Dios le ama porque Dios vio tu corazón. No es así. Bueno, si vio su corazón, le puedo asegurar, y el mío. Dios dice que se inclinó y vio que nuestro pensamiento era de continuo el mal. Eso es lo que vio, si quiere. Su negrura vio. Y si no la ve, dígale que le pase como Moisés, que meta la mano en su corazón y la saque, la va a ver leprosa. Eso así como ve el corazón. Mira tu corazón, métela de nuevo, la metilla estaba sana. Entonces es así, no vio nada. El amor, no hay nada en nosotros, que Dios no pueda amar a nosotros. Entonces es importante. Entonces, ¿cómo es que eso? Nos amó, dice el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Ahí está. Dios juró que iba a mandarle a su Hijo amado. Ahí está el amor de Dios. ¿Dónde está el amor? Su Hijo amado. El que, en eso, en ese juramento que Él juró. ¿Por qué nos ama? Porque nos ama en Jesucristo. Y cuando nosotros le aborrecíamos, yo no me acuerdo si es Romanos 5.8, escuche esto, Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando usted era pecador, sin Cristo, dice que Dios mostró su amor. Amado, tenemos que aprender mucho de este atributo como cristianos. ¿Usted puede amar a alguien cuando le hace maldad? Dígame, sea sincero, en su corazón, no lo conteste. ¿Puede amar? Dios dice que nos amó cuando nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí se entregó. No hay mayor amor que el que se entrega. Hoy quieren las personas hacerse amadas, hacerse respetadas, tener un lugar de privilegio en donde sea, en el trabajo, en su hogar, en la mesa. Eso no se logra de esa forma. Se logra en una entrega. Hoy quieren que lo sigan a las personas de alguna forma, no, es que de verdad, el amor es una entrega. El amor es agacharse y lavar los pies al otro. Entonces, así nos amó el Señor. Y el amor es obrar. Por lo tanto, Dios amó que entregó. El amor es una entrega, no es un sentimiento. No es un sentimiento de amor, o sea, como nosotros lo vemos. Amor es entregar, amor es tener paciencia, amor es no pagar mal por mal. Y agréguele todo lo que dice 1 Corintios 13, versículos creo que 4 al 7. Entonces, el amor se muestra así, y el amor se mostró en la cruz, como estamos diciendo al principio. ¿Por qué le ama? Muchos dicen, yo le amo a Dios. No es así. 1 Juan 4:19 dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Usted, sáquese esa cosa que tirarle besito a Jesús. ¿Usted cree que eso es cristianismo, tirarle besito a Jesús? Decirle al hermano que está al lado que te amo, cosas así. No es así. Tenemos que ver a Cristo. Entonces es así. Es importante que podamos entender nosotros eso, que podamos ver que Dios nos amó cuando usted conoce la doctrina de la total depravación, que usted está corrupto. Y aún así, mire usted, sea sincero, y mire hace tiempo atrás, antes que estar sin Cristo, incluso cuando le predicaban de Cristo. Y aún así Dios tuvo paciencia, aún así Dios le siguió amando. Muchos de nosotros lo hubiera dejado.
a las personas, pero Dios tuvo paciencia y siguió llamándole. Dios nos ama. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Muchos de nosotros no entendemos esto. Dios trabajó mucho conmigo, se lo puedo asegurar. Y aún sigue trabajando. Si usted me conociera no me entendería. Como uno puede amar y a la misma vez el amor no espera retribución. Lo hace porque es una naturaleza. Y debe entender esto. Si usted para amar dice que Dios nos amó cuando nosotros le odiamos, usted nunca va a poder amar a una persona si la otra persona no le hace algo. Si usted no tiene el oponente o algo le hace, usted no va a entender lo que es verdadero amor. Si usted me dice lo amo, ¿por qué lo amo? Qué bueno conmigo, me trae rosas, me hace esto. Usted no entiende, eso no es, usted no es un verdadero, el verdadero amor agape. El verdadero amor agape, usted lo va a desarrollar cuando tenga algo, una aflicción o algo, y usted le pague mal por bien, y usted va a decir, Padre, no le pagues así, perdónalos. Y en eso se muestra el amor, también perdonando a la otra persona. No es amor romántico el amor de Dios, no se trata de eso. Entonces podamos entender estas virtudes, los frutos, y es un fruto del Espíritu. Y Dios no le ama porque usted se porta bien. Dice a Jacob amé, pero más a Saúl aborrecí. ¿Sabe qué es Jacob, no? Un tránsfuga. Sí, tránsfuga se dice, ¿cómo se dice? Un estafador, es un estafador. Acá en Argentina es un estafador, chanta, un estafador. Sí, ese es el nombre. Y usted lea y dice, ¿y cómo? ¿Cómo es posible que Dios ya no lo escogió desde el vientre de su madre porque viste aquello? No es así. Dios solamente nos escogió en Cristo Jesús. Entonces, entienda eso. Dios le ama, incluso lo vuelvo a decir, no es porque usted peque, deje de pecar, Dios deja de amar. No es así. Acuda a la cruz, apele a Él, al amor de Él. Dios nos ama continuamente. Con amor eterno te he amado. Antes que naciera usted. ¿Cómo es esto? Bueno, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque Él es amor. Él es amor. No anda en busca de amor, Él no anda rogando por migajas de amor de usted. No es como esa persona que está enamorada y anda pidiéndole por favor que los ame. Dios no anda haciendo eso. Dios ama porque Él es amor. Entonces podamos entender el amor de Dios. Usted, mire, le voy a decir algo, porque tengo un segundo antes de terminar porque ya me falta el último es corto nada más, pero creo que es en Romano. Le voy a decir para que tenga consolación, porque me va a tocar el último atributo y el otro atributo es fuerte. Creo que por lo menos le queda arraigado Romanos 8, del versículo número 34 en adelante. Escuche esto. Romanos 8, 34 en adelante. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, y más aún el que fue resucitado, el cual también está sentado a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Y acá viene. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matanza. Al contrario, en todas estas cosas somos completamente victoriosos. Seguramente su traducción dice más que vencedores. Completamente victoriosos, por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido que
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni presentes, ni porvenir, ni potestad, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada de lo que usted pueda hacer le va a separar. Deje de mirarse usted, por favor. Deje de mirar las cosas que hace, que va a tener más favor porque Dios le ama o porque se porta bien. Es un pensamiento legalista de su corazón, nada más. No es así. Dios nos ama y nada nos puede separar. ¿Sabe por qué nos puede separar? Porque usted fue introducido en Cristo. Usted no se puede dividir. El Espíritu Santo lo puso en Cristo. Deje de pensar como le ha enseñado en otra iglesia que, porque yo me tengo que mantener y hacer cosas. No es así, ya fue colocado. Si usted no busca los frutos del Espíritu, si usted no busca la gracia, vamos a decir, los elementos de gracia, bueno, quizá usted no es que pierde el amor de Dios, quizá usted pierde la comunión, empieza a fijarse en el mundo, se empieza a deprimir empieza a tener, yo qué sé, poca paciencia, pero el amor de Dios no. Usted se cegó nada más, Él sigue siendo el mismo, Dios no cambia, ¿eh? Dios no es inmutable. Es así, como el himno dice, del amor divino. ¿Eh? No sé, canta. Bueno. Déjeme predicar. No sé, ¿no es como él? Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me encontrará? Escondido en Cristo. Del amor divino. Es un amor divino escondido en Cristo, como dice el himno. Es así. No pueden sacar nada, ese amor, nada, ni siquiera la muerte. Dice la Biblia que las muchas aguas no podrán apagarlo. Cantares 5, 6, 7, hablando de Cristo para la iglesia. Nada puede apagar, ni las muchas aguas van a apagar el amor de Dios. No se puede apagar. No es, entonces debemos entender eso. Así es el amor de Dios, que nosotros no lo podamos entender. Y bueno, llegué al último, ¿no? Que a muchos no les gusta cuando hablo de esto, pero tengo que hablar. Es la ira de Dios. ¿Por qué te reís, Daniel? Por el gozo de que Dios nos amó y en Cristo Jesús, Cristo nos libró de la ira de Dios. Entonces es así. Nacimos bajo la ira de Dios como vimos ahí. No que van a estar, ya están, dice Juan 3:36. Están bajo la ira. Ahora aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados en Cristo fue sacado. ¿Por qué? Porque Cristo fue nuestra propiciación. Él recibió la ira. Entonces es así. La Biblia dice en Lucas 12:5, temed a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, este temer. Entonces hay que temer, Dios está irado, Dios está enojado. Y después de la muerte, si usted no ha venido a Cristo, no ha nacido de nuevo, tengo por seguro que temerla, porque el Señor se va a lanzarle al lago de fuego. Entonces, y esto no era una fábula como otros pastores escuchaban de ellos, dicen, no, es una fábula, Dios no es malo para hacer eso. Dios te va a destruir, nada más, ¿cómo te va a hacer sufrir? No es así. Usted tiene vida eterna. La diferencia es dónde va a estar esa vida eterna. Pero tiene vida eterna, o en el cielo o en el infierno. Por eso es un castigo eterno. Es así. Entonces, es así. No vamos a Dios teniendo miedo de eso. Eso no es así, no se trata de eso. Pero hay que tener que Dios no va a pasar por alto el pecado. Deuteronomio 32, versículo 39 a 31 dice así: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo curo, y no a quien pueda librar de mi mano, y diré: vivo yo para siempre, y afilaré mi reluciente espada, y mi mano arrebataré el juicio, y yo volveré la venganza a mis enemigos, daré pago a los que me aborrecen. El texto que leí ahí. Entonces, Dios odia al pecado
y al pecador, porque muchos dicen, no, Dios odia, no me acuerdo, Dios odia al pecado, ama al pecador, algo así, ¿no? No, no es así. Esa frase que ustedes saben que es de Gandhi. No es así, Dios odia al pecador, Salmo 7:7, dice así, porque Dios odia, o sea, su furor. ¿Por qué? La ira de Dios, vamos a decir, no es, creo que es orgé en el griego, no me acuerdo. La ira de Dios no es así cuando usted le hace algo, es una respuesta, más allá de su justicia y su santidad. Es el pago que le da a todos aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo. Fíjese cómo dice el escritor de los Hebreos. Si en la antigüedad, en ese viejo pacto, Dios se hacía así, pagaba de esa forma, imagínense ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús, todas aquellas personas que rechazan el Evangelio. Juan 3:36 que estuve mostrando yo ahí. La ira ya está sobre esas personas. En Tesalonicenses yo también tenía que ir, en la parte Dios dice que le va a pagar a ellos. Yo, miren, ¿cuánto me queda de tiempo? Otra vez se me fue el tiempo. Intento. Veo que esa gente dice, intento vencer el pecado. Yo intento que no se me vaya el tiempo, se me va. Tesalonicenses. Un solo texto nada más voy a leer, pero siento que lo puedo encontrar. Como lo dije, mi Biblia está toda escrita y me cuesta. La próxima voy a tener que usar una que no esté tan. Colosense, Tesalonicense, ¿no? Sí. Creo que segunda de Tesalonicense, si no me equivoco. A ver si. Segunda Tesalonicenses 1:6. Ya que justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Escuche. En llama de fuego, segunda Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocen, vamos a decir, a Dios, o sea, no tienen una relación, no conozco, alejados de mí, hacedores de maldad, eso es. No conocen a Dios ni obedecen, escuchen, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna, ahí la palabra eterna es olectrón, perdición, aión, dice ahí, excluido de la presencia de Dios. No es que dice eterna perdición, olectrón, aión, non. No es así, es totalmente eterna, destituido totalmente del Señor y la gloria de su poder. Dios le va a pagar, dice. Entonces vamos a ver la ira, en ese sentido, Dios le va a pagar a esas personas. Y Dios dice, es así, fíjese en el diluvio, cuando pasó en la era prediluviana. Sodoma y Gomorra, estas personas vivían como querían, fíjese. Dios rescató en cada uno de ellos su remanente, pero cayó su ira, cayó su enojo con esas personas. A veces esto me hace acordar, está acá como una arquita. A veces estoy acá y es como una arquita, ¿no? Que se está predicando uno y están ahí. Y algún día va a venir el Señor. Entonces, dice, Él ha jurado, incluso juró por su furor. Él es fuego consumidor, va a consumir a aquellos que de verdad no estén en Cristo Jesús. Debemos entender, Dios que odia, Dios odia el pecado. Y es por eso, nosotros no podemos, incluso nosotros todavía estamos siendo salvados, nuestra salvación está más cerca todavía de cuando lo creímos. Entonces debemos entender eso, que es así. Dice Hebreos 12, versículo 28-29. Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces Dios va a consumir, Dios va a pagarle. Y bueno, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, de la ira de porvenir. Entonces va a venir una ira. Hemos terminado los atributos de Dios, viendo un poco sobre el Evangelio. Entonces, a grandes rasgos, para terminar, cuando usted, le voy a resumir, cuando usted predique del Evangelio, usted no tiene que ir a decir a la persona, no, porque Dios te ama,
repetí esta oración, sos un pecador y después hay un hermano nuevo. No es así. Usted debe tomarse el tiempo, predicarle que Dios creó todo perfecto en el principio, Dios es santo, el hombre violó esa ley, Romanos 5:12 le va a ayudar un poco Génesis en el principio, como él viola y el pecado entra dentro. ¿Qué es pecado? Bueno, que ahora todos hacemos todas las cosas que Dios no quiere. El hombre no es santo, el hombre es impío. No, impío de no vivir una vida pía, una vida que de acuerdo a como Dios quiere. Entonces debemos entender eso. Si quiere puede saltearse la fidelidad, la bondad, pero no se puede saltear la justicia de Dios. Por lo menos la santidad y la justicia debe predicar. Dios es justo. ¿Cómo va a justificar al hombre el pecador sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, predíquele de 2 Corintios 5, 19, 21, que Cristo el justo pagó por nosotros, Romanos 3, versículo creo que 22 en adelante, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tiene que ver la santidad, tiene que ver la justicia, tiene que ver la ira de Dios primero, antes que usted le pueda presentar la gracia y el amor de Dios. Muéstrele que Dios tiene misericordia hasta el día de hoy, que todavía no le ha pagado. Muéstrele que Dios, si quisiera pagarle conforme a su justicia, él ya estaría perdido. Muéstrele la bondad, Dios está teniendo bondad contigo, todavía no te aman nada al infierno. Y la bondad que dice, bueno, dice Romanos 2:4 en adelante, que debe guiarte el arrepentimiento. Dios está siendo bueno, Dios te ha dado un día más de vida para que venga. Acude, ahora es un tiempo de gracia. Después presente el amor, sí, Dios te amó tanto amor, tanto, para que todo aquel que crea, pero ¿qué debo creer? Hágalo razonar. Que crean que debes creer que estás mal ante Dios, que debes arrepentirte, ¿no? Que creer no es repetir una oración mágica, Él debe entender todas estas cosas, debe entender y entender la ira de Dios, no es un juego. Acá no andamos cazando almas con oraciones así. Entonces es importante que entienda esto. Bueno, vamos a ver. Amado Padre, Señor, inclinamos nuestros rostros, Señor, para agradecerle porque nos ha mostrado, Señor, el Evangelio por medio de sus atributos, Señor, de su santidad, Señor, de su fidelidad, de su promesa, de su bondad, que todavía sigue siendo bondadoso con las personas, guiando para que ellos vayan. Ha sido paciente todavía y sigue siendo paciente, Señor, con las personas. Se ha mostrado su gracia a nosotros en Cristo Jesús. Ha tenido misericordia, no pagándole a las personas conforme como ellos se merecen. Señor, tener misericordia de lo que usted quiere tener misericordia. Se ha mostrado su amor en Cristo Jesús, Señor. Vemos la ira, la justicia, Señor, el amor en la cruz, Señor. Y aquellas personas que rechacen el Evangelio, usted promete, Señor, que la ira que está sobre ellos va a permanecer sobre ellos por toda la eternidad. Y no hay que después me puedo arrepentir, o como ese hombre que fue al infierno, ese rico y el Lázaro. La persona va a seguir por los siglos y los siglos y los cientos de siglos ahí, en un lago de tormento, Señor. Le pido, Señor, que usted le conceda, Señor, fe y arrepentimiento a las personas que no han venido a Cristo. Como siempre decimos, amén. Amén.